¿Cómo están, amigos de Voto 2016? Buenos días. Tenemos hoy día de invitado al presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Buenos días, Mario. Para comentar, evidentemente, la encuesta y el simulacro de votación, las dos cosas que divulgaron ayer y que ha realizado la empresa que él representa. Es importante porque tanto en el simulacro como en la encuesta, Keiko, en lo que concierne al voto, digamos, válido, saca 5 puntos de ventaja ya a Pedro Pablo Kuczynski, y esto ha sido antes del debate. Vamos a ver primero el cuadro para, digamos, contextualizar aquello de lo que estamos hablando. Ahí tenemos simulacro nacional, Keiko Fujimori, votos emitidos 46.1, votos válidos 52.6. Pedro Pablo Kuczynski, votos emitidos 41.6, votos válidos 47.4, blanco viciado 12.3. La diferencia entre voto emitido y voto válido, como ustedes bien saben, es que el blanco viciado, es decir, ese 12.3, es retirado del universo, de manera que solo los votos emitidos se convierten en el 100% y cada una de esas proporciones, la de Keiko y la de Kuczynski, crecen entonces, digamos, hasta alcanzar la porción que le corresponde en ese 100%, ¿es correcto? Así es. Muy bien. Entonces, si vemos la diferencia entre 52 y 52.6 y 47.4, hay 5.2 de diferencia. Eso es bastante, Alfredo. Sí, es correcto. El margen de error se calcula en realidad sobre los votos emitidos, no sobre los votos válidos, pero la verdad es que si consideramos el margen de error, estamos ya pues en el límite de lo que sería el empate técnico. Si comparamos los resultados de esta simulacro con la encuesta y con los demás datos, yo diría que hoy día sí se puede hablar ya de una ligera ventaja de Keiko Fujimori sobre PPK. Sería importante contrastar eso con la evolución del voto en cada caso, porque lo primero que uno se pregunta es, bueno, si estaban en empate técnico hasta hace una semana, ¿de dónde ha salido esta ventaja que obtiene Keiko Fujimori? Porque podría haber salido de los indecisos o podría haber salido de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual sería muy grave porque ahí ese voto vale doble, es decir, es un voto que te retiro y que yo capitalizo. Ocurren las dos cosas simultáneamente. Claro. Podemos ver esa evolución. Siempre en simulacros de Ipsos tenemos 6 de mayo, 13 de mayo, 20 de mayo. Esto evidentemente es voto válido. Tenemos 51.4, 50.2 bajó un poco Keiko Fujimori el 13 de mayo, pero el 20 de mayo tiene 52.6. Mientras que Kuczynski, que venía subiendo ligeramente, del 6 de mayo al 13 de mayo subió del 48.6 al 49.8, pues ahora está en 47.4, es decir, ha perdido 2.4, mientras que Keiko del último simulacro ahora ha subido 2.4 también. Es decir, la tentación al leer, digamos que esa ha sido la fuente de los votos que obtiene como ventaja Keiko Fujimori, es grande. Claro, en realidad para ver de dónde vienen los votos es mejor el análisis por segmentos, ¿no? Y uno puede observar ahí si hay algún bolsón donde los votos cambiaron o es un movimiento constante. Sí, bueno, pero antes de llegar a eso es importante lo que se constata ahí, es decir, que no solamente ella ha crecido, sino que él ha decrecido, claro, con prescindencia de que sea esa... Claro, lo que pasa es que en votos válidos siempre se va a ver así, ¿no? En votos emitidos, sin embargo, también se ve así con respecto a la semana pasada, porque el voto en blanco viciado también era 12%, ¿no? Entonces, sí ha habido un trasvase de PPK a Keiko en esta última semana, de todas maneras, sí. Bueno, pero tú estabas haciendo una reflexión, perdón, yo te interrumpí. Claro, lo que decía es, en algunos lugares del Perú se ve esto con más detalle. No sé si vayan a tener la información desagregada. No creo que tengan los cuadros. Pero yo he estado revisándola y hay, digamos, en el interior del país hay lugares como el centro y el oriente, donde se nota un crecimiento mayor de Keiko. Es verdad que el cambio es más o menos parejo en distintos sectores y segmentos, o sea, sí hay una tendencia general, pero hay algunos bolsones que son en la zona centro del Perú y el oriente del país, donde hay un poco un avance mayor, ¿no?
¿Y ese avance es a costa de PPK o es Sí. a costa de los blancos indecisos? A costa de PPK, ¿no? Ajá. Entonces, claro, aquí cabe dos posibilidades, ¿no? O es producto de la campaña que viene haciendo Keiko en distintos lugares del país, o es producto de los hechos, ¿no?, políticos de la semana, ¿no? En este caso, la denuncia que se hizo contra Joaquín Ramírez. Ambas interpretaciones son posibles. Es decir, que la denuncia haya jugado a favor de Keiko, lo que está Exactamente, sugiriendo. ¿no? O sea, claro, cuando una denuncia contra un candidato, sus defensores la manejan bien, como habría sido este caso, ¿no? Desactivan la denuncia, tienen eventualmente el efecto contrario, ¿no? En este caso, como recordaremos, la denuncia, si bien es principal es por la investigación contra Joaquín Ramírez, hay un dicho de Joaquín Ramírez, según el informante, contra Keiko Fujimori, que eso es lo que los fujimoristas han manejado muy bien al digamos, conseguir que la DEA diga que no está siendo investigada Keiko Fujimori, y entonces, claro, genera una cierta solidaridad del electorado en contra de la persona que habría sido víctima, ¿no es cierto?, de un ataque injusto. Creo que eso es lo que ha pasado en alguna medida. Si bien la mayoría dice Joaquín Ramírez está bien, que lo separen, es sospechoso, la candidata es Keiko y no Ramírez, ¿no? Pero, ¿y eso a costa de PPK? Es decir, ¿están identificando el hecho de que se lastime la imagen de Keiko Fujimori con presidencia, de que eso se ajuste o no a la Así verdad, es. con el otro candidato? Claro, el argumento pues es que es un psicosocial, una campaña de desprestigio, y como es tan cerca de las elecciones, se sospecha del otro candidato. Si esto hubiese ocurrido hace un tiempo, pues era una investigación periodística más transparente. Como ocurre cerca de las elecciones, los electores, especialmente los fujimoristas, automáticamente le echan la culpa al otro candidato. Pero esa es una de las posibles explicaciones. La otra es simplemente el efecto de una campaña continua y muy intensa que viene desarrollando en distintos lugares del país, ¿no? Es decir, está cosechando el trabajo. Así es. De alguna manera iba a rendir frutos. Así es, con quizás presidencia de este hecho. La ausencia de trabajo en el otro campo puede ser también un elemento, ¿no? Porque... Bueno, claro, Keiko Fujimori tiene 5 años por lo menos continuos de trabajo. Las preguntas que hemos hecho más sobre la campaña, la gente dice es la mejor campaña, la más intensa, ¿no? También dice que es la más sucia. También dice que es la más sucia. Sí, sí. Hay la imagen, digamos, la percepción, la evaluación de la gente es de que la campaña más limpia es la de Pero PPK. aparentemente eso no termina de desanimarlos. No termina de desanimarlos porque cuando preguntamos cuál es la mejor campaña, es la de Keiko. ¿Quién tiene más ganas? Es Keiko. Entonces hay varios otros elementos de tipo emocional que hacen que la gente pueda estarse inclinando hacia ella con presidencia de los hechos de la denuncia de la última semana. Porque esa denuncia es conocida por el 60% de la población. A eso iba. Ustedes, vamos a ver el antivoto primero, que es el contexto general de lo que vamos a comentar ahora, y luego entramos a los detalles, digamos, menudos. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori? Dice, definitivamente votaría por ella 34%, podría votar por ella 13%, ahí hay 47%, que es más o menos lo que obtiene en voto emitido. Probablemente no votaría por ella 6% y definitivamente no votaría por ella, que es lo que suelen llamar el antivoto, 42%, no precisa 5%. Entonces nos quedamos con ese 42% y vamos a compararlo ahora con lo que dice la encuesta respecto de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski? Definitivamente votaría por él 30%, son menos los sólidamente convencidos, ¿no? Claro. Podría votar por él 17%, ahí tiene ya el 47%. Probablemente no votaría por él 9%, definitivamente no votaría por él 38%. Es decir, y no precisa 6%, perdón. Claro, el antivoto es inferior siempre al de Keiko. Hay más resistencia a Keiko que a Pedro Pablo Kuczynski, pero entiendo que aún en el antivoto Keiko ha mejorado, es decir, ha reducido su antivoto. Claro, eso es lo que sorprende en la semana, ¿no? Porque si la denuncia contra Joaquín Ramírez hubiese sido más efectiva, ¿no?, dadas las vinculaciones del secretario general del partido, que financia las oficinas, los automóviles, etcétera, pero si hubiera tenido más digamos, impacto, esto debería haber subido, ¿no? Y no ha subido. O sea, eso demuestra... No solamente no ha subido, ha bajado. Ha bajado de 45 a 42 el antivoto contra Keiko. Sí. Eso demuestra que, digamos, han hecho un buen control de
años han hecho un buen trabajo, digamos, de separar el problema de la imagen de Keiko, ¿no? Y eso que se demoraron 3 días bueno, en separarlo a Ramírez, pero a la defensa de Keiko sí fue pues inmediata, ¿no? Que yo creo que ese era el mensaje principal, porque digamos, en un partido, una denuncia contra una de las personas del partido. La candidata es ella. Sí, claro, la gente dice, bueno, será esa persona la que tiene problemas, pero la candidata es ella, ¿no? Entonces, en esa reacción. Para defenderla a ella, digamos, por asepsia. Lógico. El retirar demoraron. El elemento, estoy de acuerdo. El elemento contagiante. Lo lógico era de separarlo a las 24 horas y lo separaron a los 3 días, ¿no? Eso es extraño, pero aún así, digamos, esta encuesta es de jueves y viernes, el impacto, digamos, es el que estamos viendo, ¿no? El antivoto de PPK ¿ha crecido? ¿Ha decrecido? No, también ha decrecido ligeramente, está prácticamente igual, está en el margen de error, ¿no? Pero las razones del antivoto pues son muy diferentes entre los dos, ¿no? En el caso de Kuczynski, ¿cuáles son las razones que se esgrimen? En el caso de Kuczynski, los temas que salen son los que ha estado usando ella ayer, por ejemplo, en el debate, ¿no? El tema de la edad, sí. El tema de que no es peruano, entre comillas, ¿no? Cosa que por supuesto PPK se ha demostrado ayer de reiterar que él vivió en Iquitos, en Cusco, en Puno, etcétera, pero digamos hay ese sector que lo ve gringo, y luego el hecho de que es el candidato de los empresarios, el candidato ¿no? de los ricos, digamos. El viaje a Estados Unidos ha sido muy importante, claro que esto abona el argumento de no es peruano, tiene intereses en otros lados, claro. Pero en sí el viaje, estos 8 días con los que insistió tanto ayer en el debate. Sí. En su momento lo medimos, no en esta última encuesta, y sí tenía un impacto negativo. A pesar que la gente decía, bueno, está bien que vaya a ver a su hija, ¿no? Pero el problema no fue que viaje a Estados Unidos, sino que fueran 8 días y no 3, ¿no? Y de hecho, el segundo impacto es que esos 8 días ella estuvo haciendo campaña, ¿no? O le permite decir, como dijo en el último debate, yo me acabo de recorrer. No fueron los mismos 8 días, pero fueron 8 días al fin y al cabo, ¿no? Así es, ¿no? O como ella acaba de decir, me recorrí el sur en 8 días, pueblo por pueblo, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes sí abonan a favor de Keiko y perjudican a PPK, ¿no? Ahora, el antivoto de Keiko, ¿cuáles son las razones que menciona más señaladamente la gente y qué posición ocupa la denuncia recientemente conocida? Las razones, en primer lugar, siempre han sido, igual, nuevamente en esta última encuesta, el gobierno del padre, ¿no? O sea, así como hay gente que vota por ella, por su padre. La corrupción y lo autoritario. Así es. Con Brizna sobre todo exactamente, ¿no? Sí. La corrupción es el elemento que más aparece. Luego está ya el tema de las propias capacidades de Keiko, ¿no? El hecho de que sea joven, inexperta, que no haya tenido un cargo. Eso pesa mucho. También pesa, pero en un segundo orden. Después del tema de la corrupción y el autoritarismo del padre, aparece su inexperiencia. Y como cuarto tema ha aparecido en esta semana la denuncia sobre las vinculaciones de Joaquín Ramírez, ¿no? Con el lavado de activos, la investigación de la DEA, etc. La impresión, el hecho de que aparezca en cuarto lugar, da la impresión de ser producto de que no conocen, y en la medida en que no conocen no aparece espontáneamente de manera muy reiterada, o de que no le conocen y no le dan importancia. No, yo creo que es más lo primero. Ramírez además ha tenido un perfil bajo todos estos años, ¿no? A pesar de ser secretario general y congresista, no era tan conocido, no era tan conocida la vinculación tan cercana que tenía con Keiko, y entonces el hecho, pues, para la opinión pública, primero la duda sobre el reportaje, ¿no? Y luego pues el hecho de que se duda sobre hasta dónde hay una vinculación entre ambos, ¿no? Pues el problema de un congresista no quiere decir que sea un problema de la candidata. Entonces el electorado de ella, que es bastante duro además, la blinda, ¿no? Porque el electorado de ella está formado esencialmente por gente que votó por ella en primera vuelta, que es fujimorista, y luego suma ciertos bolsones por diferentes intereses que también son muy duros, ¿no? Pero eso ustedes lo han identificado, ¿dónde están esos bolsones? Y podría asociárselos con, no sé, la promesa del 24 por 24, los mineros informales. Los mineros informales, los mototaxistas, todo ese tipo de asuntos. ¿Ustedes lo han medido, han encontrado que
¿Esas promesas han rendido efectivamente en la segunda vuelta? Sí, y en particular una de ellas que es la de los evangélicos, evangelistas, o sea, el grupo conservador religioso que es antiaborto y anti-unión civil. ¿Cómo han hecho para medir eso? Lo hemos preguntado, ¿no? Y hay un sector de personas, digamos, de hecho, que están en contra del aborto y a favor y en contra de la unión civil, y que pues son un sector que producto de eso apoya a Keiko Fujimori con mayor intensidad, ¿no? Entonces, incluso hasta haciendo campaña en función de su propia visión de las cosas, ¿no? Vamos a ver la encuesta, porque lo que hemos visto hasta ahora es el simulacro de votación. La encuesta es distinta porque, a diferencia de lo anterior, en donde la gente pone su voto en una urna, ¿no es cierto? Un ánfora, acá se le pregunta a las personas, sí, ¿correcto? Sí. Vamos a ver qué cosas dicen y si tiene una gran diferencia respecto de lo que indica el simulacro. Keiko Fujimori, 41%, Pedro Pablo Kuczynski, 38%. Lo que hay ahí son, bueno, 4 puntos de ventaja, 3 en realidad, perdón. Y Blanco Viciado 14%, no precisa 7%. Siempre está ella encima, pero la diferencia no es tan importante. Claro, según la encuesta lo que se ve comparando con la encuesta anterior es una caída de PPK y un incremento de los indecisos, ¿no? En realidad muchas veces el electorado tiene un tránsito así, no se pasa directamente de un candidato al otro, sino que abandona un candidato, se queda indeciso y en un segundo momento se pasa al otro, ¿no? Ahora, esta ventaja que es importante no tendría que ser, sostienen quienes recuerdan la última elección definitiva. Así es. Porque a estas alturas de la elección del 2011 también la señora Fujimori le había sacado ventaja al candidato Humala y ya sabemos cómo acabó eso. Exacto. ¿Es comparable? Bueno, sí, las proporciones? Es una ventaja parecida, efectivamente, ¿no? Ella estaba delante y fue una campaña muy parecida, también con una situación de empates técnicos en varios momentos, pero para esta época ella le había sacado 3 o 4 puntos de ventaja a Humala. Y sin embargo, la pregunta entonces es qué cosa ocurrió, porque eso es lo que va a hacer Kuczynski minuciosamente a partir de ahora. El debate final fue muy importante. En ese debate lo que hace Humala es le saca a Keiko el tema de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de su padre, ¿no? Sí. Fue un tema nuevo en ese momento, ella no estaba preparada para contestar y claramente, digamos, fue un golpe que la dejó, digamos, al borde del knockout, ¿no? Atónita. Y a los días siguientes el tema continuó pues en la prensa, en la radio y en la televisión. Y yo creo que tuvo un impacto en un sector crítico que era el de las mujeres, de sectores populares, que se sintieron identificadas con las personas que habían sido víctimas de este proceso, ¿no? Y entonces yo creo que eso influyó en el cambio de tendencia. Entonces un golpe muy bien puesto. En el debate de ayer, por ejemplo, hemos visto muchos golpes cruzados, ¿no? Sí. Pero no hemos visto ningún golpe tipo definitivo, knockout, ¿no? Algo así podría voltear el debate. O sea, en el caso anterior, si te entiendo bien, dices, fue una combinación del debate final con un tema, un asunto puesto en relevancia en ese debate que afectó mucho y con el que se insistió en el rush final y que golpeó... Claro, que descalifica fuertemente pues al rival, ¿no? Que genera una sensación de Pero una rechazo. Semana antes, es decir, cuando se produjo el debate en aquel entonces también, ya se había acercado algo, ya había reducido esa ventaja en alguna medida, es decir, antes de este golpe Humala, ¿o no? Sí, la verdad que no recuerdo con precisión, pero me parece que sí estaban igual más o menos cerca, ¿no? Sí. Esta diferencia de ahora, efectivamente son 2 puntos que se voltean y nuevamente estamos en empate, o sea, no es una gran diferencia, es una diferencia muy ajustada. El punto es que para que haya un gran cambio, tiene que haber algo que genere un gran impacto, ¿no? Y las propuestas técnicas no son suficientes. ¿El debate de ayer te parece que puede impactar a favor de alguno de ellos de una manera muy señalada? No, yo no creo que tenga un impacto sustantivo a favor de alguno de ellos, porque ha habido un cruce, en fin, de propuestas y de golpes, ¿no? Lo que está por verse es
si el hecho de que Keiko haya sido más agresiva sobre PPK y le haya asestado más golpes desde el primer minuto, digamos, PPK como que al comienzo quería hablar técnicamente y después recién empezó al contragolpe, la gente lo va a tomar bien o lo va a tomar mal. A veces pasa que el electorado se solidariza con la persona que es víctima de una agresión. Lo hemos visto esta semana, que Keiko sale beneficiada, digamos, de esta denuncia de la investigación contra Ramírez. Podría ser que la lectura del electorado sobre el debate sea que Keiko estuvo muy dura con PPK y entonces de repente generó un efecto si un opuesto. hombre ataca mucho a una mujer, entonces sí es más puede difícil, generar, claro, ¿no? la tiene complicada por ese lado PPK, ¿no? Pero también si una persona joven ataca a una persona mayor, puede suscitar esa solidaridad. Podría suscitar esa solidaridad. Porque además esa es la sensación que se dio. A él claro, se lo vio un poco, digamos, sin los reflejos para devolver esos golpes. Claro, a ella se le vio atacando desde el comienzo. Él parecía que no quería entrar a ese estilo. Cuando atacaba no le salía bien, digamos, soltaba los temas, pero no sin mayor agresividad. Y entonces, claro, los electores fujimoristas deben haber estado muy contentos con esa posición de Keiko, pero la pregunta es si el indeciso, claro, si se sintió identificado con esa actitud o de repente le pareció que había sido una persona joven agrediendo, digamos, de manera desmedida a una persona mayor. Eso no lo sabemos todavía, lo tendremos que ver en la próxima encuesta. Y en el próximo debate. Es decir, claro, así si el próximo debate es un poco más de lo mismo, querrá decir que se han persuadido de que estaban en lo correcto, y si en cambio vemos un cambio de actitud es porque habrán registrado que no convenía. Claro, así es. Ahora, los temas del debate de ayer no están en la médula del interés de las personas, de acuerdo a lo que las propias encuestas indican como las urgencias de la población, es decir, seguridad, crecimiento económico, educación, sino, digamos, temas que, por cierto, tenían que ver con el hecho de que este debate se celebrase fuera de Lima, ¿no? Eso tiene, digamos, algún impacto, me imagino, hasta en la sintonía del debate, ¿o no? Sí, bueno, de hecho creo que PPK trató de atenerse más a los temas de la agenda del debate, porque tenía una serie de ideas que quería compartir, supongo, sobre infraestructura, agua potable, que es uno de sus temas, etcétera. En cambio, ella sí tenía claro que a la gente le interesan más temas como de seguridad ciudadana, y por eso lo mete en el debate a pesar que no estaba, ¿no? Claro, lo fuerzan. Lo fuerza, y PPK le dice, oye, pero eso es el próximo debate, ¿no? Pero ella insiste, y eso le gusta a la gente porque es lo que más le preocupa a la gente. La gente está todo el tiempo pensando en la ola de crímenes, y la verdad es que yo creo que cada titular que sale, cada noticia que sale de un crimen, hoy día favorece electoralmente a Keiko Fujimori, porque ella es la que es percibida como la que tiene mayor decisión en ese campo, ¿no? Aunque sean decisiones, pues, digamos, muy dramáticas, como el estado de emergencia, etcétera, o la pena de muerte incluso, pero eso es lo que tiene hoy día más acogida a nivel popular, ¿no? Y ustedes han preguntado por la impresión que tiene la gente de qué cosa va a ocurrir una vez que alguno de ellos dos esté sentado en Palacio de Gobierno, es decir, porque la gente dice, sí, Keiko Fujimori está haciendo lo necesario para ganar las elecciones. No tanto Pedro Pablo Kuczynski, que se lo ve un poco más errático, pero con todo aquello a lo que se está comprometiendo, ¿está haciendo lo necesario para poder gobernar bien? ¿Ustedes han preguntado eso, la impresión que tiene la gente? Bueno, no lo hemos preguntado en encuestas a la opinión pública, lo hemos preguntado en otros ámbitos, en el sector empresarial, por ejemplo, y sí hay una preocupación, ¿no? Porque hay un exceso de ofertas de los dos lados, pero probablemente un poco más del lado de Keiko, que después generan compromisos, ¿no? Y esos compromisos después atan de manos al gobierno, al presidente que gane, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Humala y en otros presidentes anteriores. Entonces, sí es un riesgo, digamos, el carnaval de ofertas que genera, pues, compromisos que después limitan la acción pública, ¿no? Pero solamente en el ámbito empresarial. Sí, a nivel de opinión pública. Entonces, no lo hemos preguntado. Las promesas que angustian a la gente del ámbito empresarial son las populistas, me imagino. Claro, así es. Lo que sí podemos nosotros es concluir... Que hay de lado y lado. Hay de lado y lado, sin duda, de todas maneras, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es de que en las campañas se levantan mucho las expectativas y el electorado, la ciudadanía, después espera ver resultados.
y claro, espera pues 3 meses, 5 meses, ¿no? Pero ya cuando pasan los 100 días y el Perú no ha cambiado, digamos, de manera muy significativa, entonces sí hay una decepción, ¿no? Por lo tanto es muy importante el paquete de medidas o el plan de gobierno de los primeros 100 días. Primeros ¿no? días, claro. Así es. Ahora, uno imaginaría que ya un electorado con una caparazón un poco de desencanto a lo largo de tantas elecciones, ya acude a las urnas con, digamos, sabiendo que no todo lo que le están diciendo se va a traducir en una realidad necesariamente a través del gobierno. O sea, hay un cierto cinismo también en el elector. Claro, es verdad que un gran sector electorado acude ya con la conciencia, después de varios años de experiencia, de que las cosas no es, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Pero los sectores de interés, los grupos de interés, sí se van a acordar de lo que ese candidato ofreció y dijo, ¿no? Y van a ir a reclamar. Claro, ¿no? Entonces lo que le pasó a Humala con Cajamarca, ¿no? Y el agua sí, oro no, eso se puede repetir en otras instancias con las ofertas de los candidatos, cuando ellos quieran hacer algún ajuste y resulta de que no cambian de opinión, ¿no? Van a tener que explicarlo muy bien, que es algo que quizá le ha faltado a Humala. Vamos a conocer una encuesta más de el Ipsos. próximo domingo es nuestra última encuesta, esta vez en El Comercio, y en realidad es la última encuesta para todos, porque empieza la semana de silencio. Y no podemos comentarla el próximo lunes, pero en fin, la comentaremos después. Así es. Más adelante, para ver qué tan acertada estuvo. Muchas gracias. Gracias. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos.